bienvenida a Alejandro Arredondo, economista de la República Dominicana. Con él hablaremos temas importantes de la economía nacional y la economía mundial. Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación a esta hora de la mañana. Bueno, y al público que nos sintoniza. Lo pusimos a madrugar. Sí, no importa. Así es, vamos a empezar, don Alejandro, con temas internacionales, pero que muchas veces repercuten en nuestro país y sobre todo de la economía estadounidense. Estas medidas de Trump que perfilan tomar para edificar a nuestra teleaudiencia. Exactamente de qué se tratan y qué efectos podrían tener en nuestra economía nacional. Bueno, hay que recordar a los amables amigos televidentes que el 20 de diciembre del año pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma tributaria sometida por el presidente Donald Trump, en la cual se pretende rebajar los impuestos, ¿verdad?, a las corporaciones y a la población norteamericana, incluyendo los latinos, pero específicamente más bien el impuesto sobre la renta corporativa. O sea, en principio la propuesta era de rebajar de 35 el impuesto sobre la renta a las corporaciones a 15. Esto, el Congreso, principalmente los demócratas, no lo encontraron muy bien y llegaron a un proceso de negociación y quedaron en 21. O sea, de 35 a 21% de impuestos sobre la renta a las corporaciones. Igual sigue siendo una reducción considerable. Considerable. Sí, amplia. Sí, muy amplia, en vista de que el compromiso que hizo el presidente Donald Trump con la población que lo llevó al poder, ¿verdad?, es poner a Estados Unidos al nivel que debió haber tenido hace tiempo, poner la economía a crecer a más de un 3%, como lo hizo Ronald Reagan en los años 80, del 80 hasta el 86, que fue a un ritmo de crecimiento de 3.5% promedio anual. Estos logros que hemos visto, porque hay algunos logros y avances en la administración de Trump, aunque no nos guste otro tipo de política, en la parte económica, ¿se puede identificar si son gestiones per se de su gobierno o, por ejemplo, que te anuncien que este año la tasa de desempleo fue la más baja en los últimos 20 años, o son gestiones heredadas de la administración pasada? Sí, buena pregunta. Mira, lo que está sucediendo en la economía norteamericana han sido los resultados de las medidas que fueron adoptadas por el presidente Barack Obama en su momento. Recordemos que Barack Obama recibió la economía de Estados Unidos en un desastre, producto de la crisis hipotecaria y producto de varios factores económicos nacionales e internacionales. Y estos son los resultados positivos que está cosechando Donald Trump. La economía norteamericana ha estado creciendo a un 2.1%, 2.2% y pleno empleo. O sea, estamos hablando de una tasa de desempleo de 4.5%, que es prácticamente pleno empleo. Bajando, si Víctor no tiene alguna otra pregunta. Claro, hay un poco para continuar la primera pregunta. Usted nos decía de este tipo de medidas. No ha encontrado una respuesta. He escuchado economistas, un apoyo en el Congreso, pero he escuchado a algunos economistas de que esto puede beneficiar a la República Dominicana porque el ciudadano estadounidense, si se aplica, cuando se apliquen estas bajas en los impuestos, tendría mayor dinero disponible porque va a pagar menos impuestos y por ende tendría mayor disposición de mandar remesas a la República Dominicana. Un análisis bastante extenso. ¿Qué tan real es eso? Mira, desde nuestro punto de vista, esta reforma tributaria tiene para la República Dominicana, viéndolo desde esta isla del Caribe, tiene su punto positivo y su punto negativo. Los puntos positivos son que el pueblo norteamericano, los dominicanos en específico, van a tener mayor cantidad de dinero en su bolsillo y podrán enviar remesas a la República Dominicana. También de que el flujo de turistas norteamericanos aumentará, se pretende que aumente. Estamos hablando de efectos posibles, porque hasta ahora no se ha hecho estudio así de impacto, porque fue el 20 de diciembre. Entonces, pero este proceso hay que monitorear. Los otros son los puntos positivos. También colegas han advertido de que empresas norteamericanas que están en República Dominicana
pueden migrar hacia los Estados Unidos porque están haciendo la economía norteamericana está siendo más competitiva a rebajar los impuestos sobre la renta corporativos. Y yo diría lo siguiente, vamos a ver, la inversión extranjera directa norteamericana en República Dominicana hasta junio del año 2017, o sea, del año pasado, era de unos 3.638 millones de pesos. ¿Dónde está concentrada la mayor cantidad de esa inversión? Bueno, está en minería, está en telecomunicaciones y está en turismo. Entonces yo me pregunto, en el caso de la minería, ellos no se van a ir hacia los Estados Unidos porque aquí tenemos la dotación de recursos naturales, ¿verdad? Para migrar. O sea, ellos se van a mantener acá. En turismo tenemos las condiciones necesarias para desarrollar un turismo y ha sido exitoso el modelo. Y las telecomunicaciones. O sea, no creo que haya posibilidad de que esas empresas emigren. Ahora, pueden emigrar otras, quizás que estén en zonas francas, quizás que estén en el mercado nacional, pero sí hay que hacer una advertencia. Y es que, dado esas medidas que se han adoptado en materia de impuestos y específicamente también con relación a las ganancias que obtienen las empresas en el exterior, hay que monitorear este proceso de reducción de impuestos con miras a un proceso de negociación de un pacto fiscal en la República Dominicana, porque hasta ahora la República Dominicana tiene un impuesto sobre la renta corporativo de un 27%, y ya Argentina se fue adelante y redujo porque va a sacar capital de República. Agrégueme en esa respuesta, ¿qué tanta influencia tiene de que la región somos el país con la presión fiscal, como le dicen, presión tributaria más baja? Ronda un 14% cuando la región es un 19, un 20% del promedio. ¿Qué tanto esto influye y si realmente se pudiera ajustar esa presión fiscal en su momento al promedio de la región? Bueno, buena pregunta. Fíjate, el gobierno ha decidido no hacer reforma fiscal en este año y en lo que queda en los próximos años. Se ha concentrado más bien en hacer mejoras en la administración tributaria, reduciendo los niveles de evasión y de elusión en los impuestos, principalmente en el ITEVIS, que es el seguro. Sí, claro, el seguro, porque es el consumo. O sea, y para eso se han destinado alrededor de un 0.4% del presupuesto para eficientizar la administración, el cobro de los impuestos. Esto, con estas medidas administrativas que fueron anunciadas recientemente y que se han estado aplicando tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como en aduanas. Recordemos que antes aduanas e impuestos internos se manejaban muy separadamente, ahora están unidas de manera que puedan aumentar las recaudaciones. Esto puede aumentar la presión tributaria en la República Dominicana con estas medidas de eficiencia recaudatoria, ya preparando como el terreno para una reforma fiscal cuando el gobierno lo entienda. Pero sí hay que aumentar la presión tributaria, no solo para lo que le pagan los impuestos, sino para que nos paguen los impuestos, porque estamos hablando de un sector informal. Alejandro, ahí mismo, y con el permiso de Víctor, porque me llama mucho la atención, aquí hay un problema en la parte tributaria que es de desconocimiento y de complicación. Sí. Pero a la vez hay impuestos que se ponen como transitorios y como al Estado le está representando cuarto, eso se queda así. Y hablo del anticipo. Sí, el 5%. ¿Cuál es la realidad del anticipo? ¿Qué usted propone? ¿Que se formalice o que de una vez y por todas ese anticipo que está matando a las empresas pequeñas, te lo digo por experiencia propia, lo saquemos de circulación? Bueno, es un punto que debe de discutirse en un proceso de pacto. Si a usted lo consultan para eso, ¿qué usted propondría? Bueno, que se elimine. Porque el origen del anticipo fue para mantener un flujo de ingresos fiscales a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, ese fue un impuesto que se puso en su momento y temporal
pero se ha mantenido en el tiempo. Y realmente, si estamos promoviendo las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y esto significa una espada de Damocles sobre esas pymes, esas pymes, entiendo que debe de eliminarse y buscar la forma de que más empresas que están en el sector informal puedan pasar al sector formal. Ahí, ya que estamos hablando de aplicaciones o políticas que serían prudentes y necesarias en la economía dominicana y estamos iniciando un nuevo año, ¿qué otras medidas usted entiende que es necesario que el Estado, que el gobierno, que las autoridades en materias económicas tomen para mejorar la economía aquí en el país? Bueno, aparte de esta del anticipo. Bueno, lo del anticipo es un proceso, ¿verdad?, que se viene ejecutando, pero se pretende que en este año 2018 va a ser un año de crecimiento moderado. Estamos hablando de un 4.8, 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Las eficiencias recaudatorias, seguir implementando el proceso de eficiencia recaudatoria y, como dije antes, lograr que del sector informal que no pagan los impuestos, ¿verdad? No lo pagan porque se sienten cómodos, ¿verdad? Es muy cómodo usted, Gadi. Sí, entonces, para lograr que de ese sector informal que representa un 58.4% pase al sector formal y coticen. Hay un tema, se puede ver como un tema medio vago, pero llama la atención porque está generando muchos ingresos. Se ha hecho la propuesta de que, por ejemplo, el Parque Mirador del Sur, donde van muchos entrenadores, y va Víctor, y voy yo, y va usted, a pagar un servicio a un entrenador de estos para ejercitarse diario, se involucre en la parte formal. ¿Pudiera ser viable por el hecho de ellos estar usando un espacio público generando ingresos y egresos? ¿Pudiera ser viable la inserción de ese tipo de sectores a la formalidad? Bueno, ¿y cómo se podría hacer? Bueno, hay un asunto desde mi punto de vista, así rápidamente, y es que es un espacio público. Hacer un espacio público y está en el Distrito Nacional. Entonces ahí veríamos quién cobra el impuesto, si es factible cobrar el impuesto. Porque hay un asunto, en economía nosotros vemos, cuando se va a poner un impuesto, que si el cobro no representa más gasto, ¿verdad?, que lo que ingresa. Entonces, ahí, esa es una parte. Ahora, ¿quién lo cobraría? La alcaldía. La alcaldía o impuesto interno. O sea, es mejor y un plan de políticas públicas de salud, ¿verdad? Porque es un espacio de salud, así. Es mejor que la gente se siga ejercitando sin tener que pagar un impuesto, porque eso generaría realmente un conflicto, realmente. Alejandro, usted habló de crecimiento en una de las preguntas de Víctor. Sí. ¿Por qué que hablan tanto de crecimiento económico? Explíquenos a nosotros cuáles son los factores que se toman y se miden en un año para decir, bueno, la República Dominicana creció 5%. ¿Qué es el potencial de la economía? ¿Cuáles son los factores que se valoran a la hora de calcular un crecimiento económico en una nación? Hay que entender que el crecimiento económico, o sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto, se toma como variable algunos sectores en específico. En este caso se ha tomado la minería, que ha crecido mucho por las exportaciones, el sector de telecomunicaciones, también de la construcción, no tanto. Más bien son eso. ¿Y cuáles factores se sustenta la economía nacional? Aparte de eso que usted mencionó, ahí entra el turismo, ¿cuáles otros? El turismo, zona franca, porque recordemos que nuestra economía está sustentada en un modelo de servicio, zona franca, turismo, que ese modelo se ha aplicado desde los años 80. Ahora bien, lo que sí hay que ponerle atención es a la producción, o sea, producción agropecuaria que se ha mantenido estancada. La producción de manufactura nacional se ha mantenido estancada. Hay que incentivar con políticas de incentivo a la producción agropecuaria y con la parte de innovación, la parte de producción de manufactura.
Bueno, ahí en esa parte de la manufactura, también a nivel internacional, eso tuvo su influencia para que variara aquí a nivel local por llevarse muchas empresas a nivel internacional. Entonces, en otros elementos como el turismo, la agropecuaria, que son de las áreas que dinamizan la economía a nivel local, en esos sectores, ¿entiende usted que es necesario hacer otro tipo de ajuste para que continúen siendo el motor de ingreso a la economía dominicana? No solo de ajuste, de reformas. Retomar el proceso de reforma que se iniciaron en los años 90. O sea, hemos olvidado de que un mundo ha ido cambiando con el proceso de globalización. Entonces, si queremos atraer inversiones, que dicho sea de paso, nuestra economía ha sido la que mayor atracción de inversiones ha traído hacia la República Dominicana después de Panamá. Hay que hacer procesos de reformas estructurales en el sector agropecuario, como cuáles: la innovación, la creación de centros de innovación, de producción y que aumente la productividad en la agropecuaria. En el sector de manufactura, trabajar lo que es política pro-competitiva que haga a nuestros sectores de manufactura industriales competitivos frente a nuestros socios comerciales, por ejemplo, con Centroamérica, y recordar que que permita reducir el déficit comercial que tenemos con nuestro mayor socio comercial, que es los Estados Unidos. Finalmente, hablando de Estados Unidos, en 30 segundos, porque el tiempo es corto, ¿se ha logrado sacar algún tipo de provecho del Tratado de Libre Comercio, sí o no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque, mira, más bien en términos cuantitativos no se ha logrado sacar provecho, pero sí en los términos institucionales. Se han, por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, eso fue un proceso que estaba estancado en el Congreso, se logró sacar mayor transparencia en las instituciones públicas. También la atracción de inversiones de Centroamérica y de los Estados Unidos, esa es la parte positiva. O sea, y una serie de instituciones que nos han permitido insertarlo en el esquema de globalización. A la parte negativa es que el déficit comercial ha aumentado cada vez más. No hay como Estados Unidos metiéndole que yo cuántos miles de millones a sus productores, subsidiando, y nosotros no podemos combatir nunca. Y atrayendo mala producción a nivel local. Muy buena observación. Y quiero solamente un segundo, es poner la atención a los productores nacionales de que Estados Unidos, con la ley agrícola Farm Bills 2014, hay que tener atención, y para eso debemos aumentar nuestra capacidad de defensa comercial para nuestros sectores productivos, de manera que ellos se sientan como un instrumento para defenderse de esas importaciones que vienen subsidiadas a los Estados Unidos. Ya, bueno, pues queremos agradecer, don Alejandro, su comparecencia esta mañana. Interesante esta conversación en temas de economía local y nacional. Y nosotros con esto vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy, agradeciéndole a ustedes su sintonía. Nos volveremos a reencontrar mañana a las 6 de la mañana para otro Diálogo Urgente. Buenos días.